Gracia y paz para cada uno de los oyentes que nos escuchan por este medio. Somos el Ministerio Carcelario Ejército de Dios y les damos la bienvenida a nuestro devocional Palabras de Vida Eterna para el día de hoy. Hoy quiero hablar de la oración, más exactamente de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de la oración. La oración es el medio más eficaz que tenemos los creyentes para comunicarnos con nuestro Creador, para expresarle nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestros fracasos y todas las cosas que nosotros querramos expresarle. Desafortunadamente, muchas veces no oramos lo suficiente, no oramos de la manera que Dios quiere que oramos, aún a sabiendas que en la oración encontramos respuesta a muchas de nuestras necesidades. Sin embargo, la oración no es solo para venir a la presencia de Dios con una lista larga de peticiones, sino para tener comunión con el Señor, para agradecerle y mantener con Él una comunión de amistad. En los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo predicó quizás el mensaje más famoso y profundo que se haya escuchado en la historia del cristianismo. Un mensaje conocido como el Sermón del Monte o de la montaña. Toda vez que el desarrollo, la alocución de dicho mensaje se llevó a cabo en la ladera de una montaña. De allí se desprende su nombre. En este sermón, el Señor Jesucristo incluyó 22 enseñanzas acerca de la ira, el adulterio, el divorcio, el amor hacia los enemigos, el ayuno, las riquezas. Habló sobre el afán y la ansiedad. Habló sobre el juzgar a los demás. Y habló de la oración, entre muchas otras enseñanzas. El propósito principal de este sermón es enseñarnos a vivir una vida consagrada y agradable a Dios. Una vida libre de hipocresía, llena del amor, la gracia y la sabiduría de nuestro Dios. El devocional de hoy está enfocado en eso, en lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en su tiempo y nos enseña a nosotros hoy sobre la forma correcta de orar, sobre cuál debe ser nuestra actitud y nuestra intención a la hora de acercarnos a nuestro Dios en oración. Para eso quiero que leamos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículos 5 al 8. Y dice la palabra de Dios así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy quiero que veamos tres aspectos de la oración. Tres cosas que nuestro amado Salvador Jesucristo enseñó acerca de la oración. Lo primero que el Señor nos dice en su palabra es que cuando oremos no seamos como los hipócritas. El Señor hace un énfasis en que cuando nosotros nos acerquemos a orarle al Padre, no seamos como los hipócritas. ¿Y a qué hipócritas se estaba refiriendo nuestro Salvador? A los escribas, a los fariseos, a la clase sacerdotal de su tiempo. Ellos, según Jesús, eran hipócritas a la hora de orar. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, del versículo 9 al 14, un fariseo se levantó en la sinagoga a orar. Y en el versículo 11, la palabra de Dios dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Una oración bastante hipócrita, bastante fuera de foco. La motivación de este fariseo que oraba era para que lo vieran. Por eso Jesús le reprocha su actitud y lo expone en las Escrituras para que nosotros no hagamos lo mismo. Les gustaba ser visto, como dice el versículo 5. Eran personas que les gustaba sobresalir, que les gustaba que los vieran orar. Y Jesús a eso le llama hipocresía. Y lo primero que el Señor nos enseña en esta preciosa mañana es que nosotros no seamos como los hipócritas, que no oremos de esta manera hipócrita, viendo a los demás como nada y creyéndonos nosotros superior a los demás. Lo segundo que el Señor nos enseña en el versículo 6 es lo siguiente: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestra oración debe ser en secreto, ya que es un tiempo de intimidad donde solo Dios y yo sabemos lo que sucede en esa intimidad. He visto muchos predicadores que son así como estos fariseos, que se tiran de rodillas en pleno culto a orar antes de subir al púlpito a predicar. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen en la intimidad de su aposento, en secreto, para que Dios lo exalte en público? ¿Por qué? Porque tienen esa actitud de los fariseos, que le gusta que las demás personas los vean orar. Eso el Señor lo condena y dice que no lo hagamos así, sino que lo hagamos en secreto. El Señor quiere que nosotros vayamos a su presencia lo más oculto posible,
que nos encerremos y una vez que estemos allí encerrados en nuestra habitación, en nuestro aposento con Él, entonces le expresemos a Él todo lo que nosotros querramos expresarle. Esa es la manera que el Señor nos enseña hoy sobre cómo debemos orar. La tercera cosa que el Señor nos enseña es en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones, dice el Señor. Las vanas repeticiones son frases y pensamientos aprendidos de memoria que se repiten una y otra vez solo por costumbre, pero que no llegan a la presencia de Dios porque carecen de sinceridad. Por ejemplo, cuando repetimos la oración del Padre Nuestro todos los días y hacemos de Él la única oración que dirigimos a Dios repetidas veces. Cada vez que queremos orar, oramos es el Padre Nuestro. Donde estemos, oramos el Padre Nuestro. En una ceremonia van a hacer una oración y lo que oran es el Padre Nuestro. No quiere decir que esté malo orar el Padre Nuestro, pero no lo podemos tomar como una oración diaria, porque esa no era la intención de Jesús cuando nos enseñó esa oración. Ese es un modelo para que nosotros oremos de la manera como está allí establecida. Lo que el Señor quiere enseñarnos hoy es que no seamos hipócritas al orar, que oremos secretamente sin buscar impresionar a nadie, que no usemos vanas repeticiones. La verdadera oración es cuando vamos a la presencia de Dios sin pretensiones, con un corazón humillado, en la intimidad de nuestra habitación y sostenemos un diálogo sincero y honesto con nuestro amado Creador. De esa manera quiere el Señor que nos acerquemos en oración a Él. Eso es lo que Él quiere para ti y para mí en el día de hoy. Hagámoslo de esta manera correcta, porque el Señor nos los está enseñando. Y lo que me agrada es que el Señor primero nos enseña la manera incorrecta, como oraban los hipócritas, los fariseos, y posteriormente nos enseña la manera correcta de orar, que es entrando a nuestro aposento o a nuestra habitación y allí oremos en secreto a nuestro Dios. Que no usemos vanas repeticiones, sino que usemos un diálogo abierto, fluido, sincero y honesto delante de nuestro Dios. Padre, gracias te doy por tu amor y por tu misericordia, por esta enseñanza que hoy nos regalas a través de tu palabra. Obra en el corazón de cada uno de nosotros para que de ahora en adelante podamos orar de la manera que tú demandas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios les acompañe hoy y siempre.